¿Alguna vez te has detenido a pensar qué ocurre cuando dejamos este mundo? ¿Es realmente el final? ¿O podría ser el principio de algo más grande, algo que trasciende todo lo que conocemos? Imagina por un instante que la muerte no es un muro, sino una puerta hacia un horizonte desconocido, donde la conciencia no se apaga, sino que sigue viajando entre realidades. ¿Y si te dijera que tal vez ya cruzaste esa puerta, y ni siquiera lo sabes? Hoy vamos a explorar una idea tan perturbadora como fascinante, la posibilidad de que ya estemos muertos. Sí, muertos. Pero nuestra conciencia sigue aquí, navegando entre infinitas versiones de nosotros mismos, atrapada en un multiverso donde las reglas de la vida y la muerte tal y como las conocemos, no existen. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no solo desafiará tus creencias sobre la existencia, sino que podría cambiar para siempre la forma en que ves la vida misma. Este viaje no es apto para mentes cerradas. Es hora de cruzar al otro lado. ¿Estás listo? Hugh Everett III, un nombre que podría no sonarte familiar, pero cuya teoría podría cambiar para siempre la manera en que ves tu existencia. En los años 50, este físico revolucionó la ciencia con su interpretación de los muchos mundos. Según él, a nivel cuántico, todas las posibilidades que pueden suceder realmente suceden. En otras palabras, cada decisión, cada evento, por insignificante que parezca, crea una nueva realidad. Es como si nuestra vida fuera un árbol gigante con infinitas ramas, donde cada opción que tomamos nos lleva por un camino diferente. Imagina esto. En un universo estás viendo este vídeo, pero en otro jamás hiciste clic en él, y en un tercero, tu teléfono cayó al suelo antes de que pudieras empezar a verlo. Todas estas posibilidades son reales y existen en líneas temporales diferentes, ramificándose sin cesar. Ahora viene lo más inquietante. Si todo esto es cierto, ¿qué pasa con nuestra conciencia? Según esta teoría, nuestra mente no es un simple producto de nuestro cerebro, sino algo que puede trascender. Podría elegir inconscientemente qué ramificación del multiverso seguir, optando siempre por las líneas donde seguimos vivos. Este concepto, conocido como inmortalidad cuántica, sugiere que desde nuestra perspectiva, la muerte nunca ocurre realmente. Piensa en alguien que ha sobrevivido milagrosamente a un accidente fatal. Quizá en otro universo, esa persona murió, pero para su conciencia la única realidad es aquella donde continuó viviendo. Esto nos lleva a una conclusión desconcertante. ¿Y si todas las veces que hemos escapado por un pelo de un desastre no fueron casualidad? Tal vez nuestra conciencia está navegando por el multiverso, aferrándose a la vida. Las implicaciones son tan profundas como perturbadoras. Si la muerte no es el final, ¿qué significa estar realmente vivos? La idea de la inmortalidad cuántica no solo desafía nuestra percepción de la muerte, sino que también reescribe lo que entendemos como conciencia. Según esta teoría, nuestra mente no está limitada a nuestro cuerpo físico, sino que trasciende las barreras de la biología y la materia. ¿Qué pasaría si nuestra conciencia fuera capaz de saltar entre las líneas del multiverso, eligiendo de manera inconsciente las realidades en las que seguimos vivos? Este planteamiento sugiere que nunca experimentamos nuestra propia muerte. Desde nuestra perspectiva, la vida siempre continúa. Imagina que sufres un accidente del que aparentemente no hay escapatoria, pero de alguna forma sobrevives. En otro universo, es posible que no lo hayas logrado, pero para tu conciencia, esa realidad no existe. Tú solo experimentas aquella en la que sigues adelante. Esto redefine la muerte, no como un final definitivo, sino como una transición que ocurre en universos donde simplemente no estás. Desde este enfoque, la vida se convierte en una secuencia infinita de elecciones y bifurcaciones que tu conciencia explora sin cesar. Por si fuera poco, algunos científicos como Roger Penrose y Stuart Hameroff sugieren que la conciencia no es un simple proceso químico en el cerebro, sino un fenómeno cuántico. Esto significa que podría trascender nuestro cuerpo y viajar entre las diferentes ramas de la realidad. ¿Y si nuestra esencia nunca desaparece? Esta idea no solo resuena en el ámbito científico, sino también en tradiciones espirituales ancestrales que ya hablaban de ciclos de renacimiento y trascendencia. De repente, la vida y la muerte se transforman en conceptos mucho más complejos. Tal vez, en lugar de preocuparnos por el fin, deberíamos preguntarnos cómo estamos navegando por las infinitas posibilidades que nos ofrece este multiverso. La conexión entre ciencia, filosofía y espiritualidad es un puente fascinante que lleva siglos construyéndose, pero solo ahora comenzamos a vislumbrar su verdadera magnitud. Lo que antiguas tradiciones espirituales intuían hace miles de años, la ciencia moderna está empezando a explorar con sus propias herramientas. Textos como el Bhagavad Gita del hinduismo o las enseñanzas del budismo ya hablaban de la reencarnación y de un ciclo eterno de renacimientos. En el taoísmo, el universo es visto como un flujo constante de energías interconectadas.
¿Y si estas ideas no fueran meras metáforas, sino ecos de algo que ahora la física cuántica empieza a desvelar? El famoso experimento de la doble rendija mostró que las partículas pueden existir en múltiples estados simultáneamente hasta que son observadas. Este fenómeno, aparentemente simple, tiene implicaciones profundas. La conciencia humana podría estar directamente moldeando la realidad. Si el acto de observar puede colapsar estados cuánticos, ¿qué podría significar esto para la vida y la muerte? Por su parte, las teorías de Roger Penrose y Stuart Hameroff proponen que la conciencia es un fenómeno cuántico, anclado en procesos que ocurren a nivel subatómico dentro de las células cerebrales. Esto abre la puerta a una posibilidad revolucionaria, que nuestra conciencia no esté limitada por nuestro cuerpo físico. Cuando éste muere, podría nuestra mente seguir existiendo, tal vez en otra rama del multiverso. De forma sorprendente, las enseñanzas espirituales y los avances científicos parecen apuntar hacia la misma dirección. La vida y la muerte no son opuestos, sino partes de un mismo flujo infinito. En este contexto, cada instante cobra un significado trascendental, porque al final, lo que está en juego no es solo nuestra realidad, sino la manera en que interactuamos con este vasto e infinito multiverso. Los experimentos científicos han comenzado a arrojar luz sobre preguntas que antes solo pertenecían al terreno de la filosofía y la espiritualidad. Uno de los más impactantes es el famoso experimento de la doble rendija, que demostró que las partículas subatómicas pueden comportarse como ondas o partículas dependiendo de si son observadas. Esto implica que la conciencia, el simple acto de observar, puede moldear la realidad. ¿Y si esta capacidad no se limitara a las partículas, sino que también influyera en la experiencia de la vida y la muerte? A este descubrimiento se suma la audaz teoría de Penrose y Hameroff, conocida como la reducción objetiva orquestada. Según ellos, la conciencia no es un mero producto del cerebro, sino un fenómeno cuántico que ocurre en los microtúbulos de las células cerebrales. Esta teoría sugiere que cuando el cuerpo físico muere, la conciencia podría sobrevivir viajando a otros estados de existencia, quizá incluso a otras ramas del multiverso. Además, estudios relacionados con experiencias cercanas a la muerte han puesto en duda las explicaciones convencionales. Personas clínicamente muertas, sin actividad cerebral detectable, han descrito eventos ocurridos a su alrededor con un nivel de detalle inexplicable. Desde la perspectiva de la física cuántica, estas experiencias podrían ser rastros de una conciencia que trasciende lo físico. Incluso fenómenos como el efecto Mandela, donde grupos de personas comparten recuerdos que no coinciden con los registros históricos, podrían interpretarse como evidencias de realidades paralelas. ¿Y si estos errores de la memoria fueran destellos de otras líneas del multiverso? La ciencia, al igual que la espiritualidad, parece estar acercándose a una conclusión inquietante. La realidad no es fija ni única. Y si eso es cierto, entonces la vida, tal como la conocemos, es solo una fracción de algo mucho más vasto y desconocido. Las experiencias cercanas a la muerte, ECM, y fenómenos como el efecto Mandela han desafiado nuestras nociones sobre la realidad y la conciencia, ofreciendo pistas sobre la posibilidad de que nuestra existencia trascienda lo físico. Miles de personas que han estado clínicamente muertas, sin actividad cerebral aparente, han descrito vivencias llenas de detalles sorprendentes. Hablan de una luz intensa, de sensaciones de paz inexplicables y, en algunos casos, de observar eventos a su alrededor con una claridad que desafía toda lógica científica. Estudios realizados por médicos como el Dr. Sam Parnia han documentado relatos de pacientes que, pese a estar técnicamente muertos, describieron con precisión lo que ocurría en las salas quirúrgicas. Desde la perspectiva de la inmortalidad cuántica, estos testimonios no son meras anomalías médicas, sino evidencias de que la conciencia puede sobrevivir más allá del cuerpo físico, saltando a mí una nueva línea del multiverso. Por otro lado, el efecto Mandela plantea otro tipo de misterio. Este fenómeno ocurre cuando un grupo significativo de personas comparte recuerdos que no coinciden con la realidad actual. El ejemplo más famoso es el de Nelson Mandela. Muchos recuerdan que murió en prisión en los años 80, cuando en realidad falleció en 2013. Otros casos incluyen frases de películas, logotipos o eventos históricos que parecen haber cambiado. Mientras que los escépticos lo atribuyen a fallos colectivos de la memoria, hay quienes sugieren que estos son ecos de realidades paralelas, destellos de universos donde los eventos ocurrieron de manera diferente. Incluso sensaciones cotidianas como el déjà vu podrían ser mucho más de lo que parecen. ¿Y si estos momentos fueran rastros de otra línea temporal, un reflejo de una versión de nosotros mismos que ya vivió ese instante? Estas experiencias nos llevan a preguntarnos si realmente vivimos en una única realidad o si nuestra conciencia oscila entre infinitas posibilidades. La teoría del multiverso no solo redefine nuestra visión de la realidad, sino que otorga un peso extraordinario a cada elección que hacemos.
Si cada decisión, por pequeña que sea, crea una nueva línea del tiempo, entonces cada momento tiene el poder de moldear un universo completamente distinto. Esto significa que nuestras acciones no solo afectan nuestro presente, sino que podrían resonar en dimensiones que ni siquiera somos capaces de percibir. Imagina por un momento que tu conciencia no es un mero espectador pasivo, sino un creador activo en este vasto entramado de realidades. Cada decisión que tomas, desde las más triviales hasta las más trascendentales, abre una puerta hacia una nueva versión de tu vida. Incluso algo tan simple como decidir girar a la izquierda en lugar de a la derecha podría estar generando una bifurcación en el multiverso. Este planteamiento cambia nuestra percepción del destino y la responsabilidad. Si nuestras elecciones tienen un impacto tan profundo, ¿cómo deberíamos enfrentarnos a la vida? La inmortalidad cuántica sugiere que seguimos navegando por líneas temporales donde continuamos existiendo, pero el cómo vivimos esas líneas depende completamente de nosotros. Además, este enfoque nos invita a reflexionar sobre el poder de la intención. ¿Y si nuestros pensamientos, emociones y deseos también influyeran en la forma en que el multiverso se despliega ante nosotros? Tal vez, al vivir con conciencia e intención, no solo moldeamos nuestra realidad inmediata, sino que contribuimos a la creación de un mosaico infinito de posibilidades más alineadas con lo que realmente somos. Al final, esta idea no solo nos desafía a repensar la muerte, sino también la vida misma. Si nuestras elecciones son los trazos con los que dibujamos nuestra historia, entonces la pregunta más importante no es ¿qué viene después?, sino ¿qué estoy haciendo con mi presente? Las implicaciones éticas y filosóficas de la inmortalidad cuántica y el multiverso son profundas. Si realmente existen infinitas versiones de nosotros mismos en realidades paralelas, surge una pregunta inevitable. ¿Quiénes somos en esencia? ¿Somos la suma de todas nuestras versiones o solo una expresión única en este momento presente? Este concepto también nos lleva a replantear la responsabilidad personal. Si nuestras decisiones no solo afectan nuestra realidad inmediata, sino que generan ramificaciones en el multiverso, ¿cómo deberíamos actuar? La respuesta parece estar en algo que siempre hemos sabido, pero que a menudo ignoramos. Cada acción importa, no porque conduzcas a un final inevitable, sino porque moldea las infinitas posibilidades que nos rodean. De hecho, esta idea conecta directamente con enseñanzas espirituales antiguas, como el karma. En lugar de ver nuestras acciones como simples eventos aislados, podríamos entenderlas como hilos que tejen una red más grande, una que afecta no solo nuestra vida, sino también las de otros en múltiples realidades. Esto nos recuerda que la ética no se basa en el miedo al castigo, sino en la comprensión de que todo está conectado. Sin embargo, también hay una paradoja inquietante. Si nunca dejamos de existir, ¿qué nos motiva a vivir con integridad? Aquí es donde entra la importancia del propósito. Vivir con intención, autenticidad y compasión no solo enriquece nuestra experiencia presente, sino que también define el tipo de realidades que habitamos. Finalmente, esta visión filosófica nos invita a superar el miedo a la muerte. Si la conciencia es infinita y la muerte es solo una transición, lo que realmente importa es cómo elegimos vivir aquí y ahora. Al hacerlo, no solo transformamos nuestra vida, sino también el vasto entramado de posibilidades que nos conecta con todo lo que existe. Si la conciencia realmente es infinita y la muerte es solo una transición, entonces la pregunta más importante no es qué sucede cuando morimos, sino cómo elegimos vivir. Durante siglos hemos creído que la finitud de la vida es lo que le da sentido. Pensamos que el miedo a la muerte nos impulsa a esperar y aprovechar el tiempo, a buscar significado y a crear. Pero, ¿y si la muerte no fuera un final absoluto? ¿Y si la conciencia siguiera existiendo navegando entre realidades? En este caso, el sentido de la vida no estaría en su límite, sino en la intención con la que la vivimos. El psicoterapeuta Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto, dijo que el sentido de la vida nace de cómo enfrentamos nuestros desafíos. Ahora, imagina aplicar esta idea a un nivel cuántico. Si cada decisión genera una nueva versión de la realidad, entonces cada instante se convierte en una oportunidad de moldear nuestra existencia de manera consciente. Pero hay una paradoja interesante. Si hay versiones infinitas de nosotros mismos viviendo realidades distintas, ¿qué nos define realmente? ¿Somos solo este momento presente o el conjunto de todas las posibilidades que podríamos haber sido? La neurociencia y la filosofía aún buscan respuestas, pero lo cierto es que esta visión nos cambia la perspectiva. Lo importante no es el destino final, sino el camino que elegimos recorrer. Si todo lo que hacemos resuena en el multiverso, cada acción, cada pensamiento y cada emoción cobran un peso extraordinario. No se trata de vivir con miedo, sino con presencia. Si la muerte no es un problema, tal vez el verdadero desafío sea aprender a vivir sin miedo, con gratitud y propósito. Porque al final, si nunca dejamos de existir, ¿qué estamos haciendo con esta versión de nosotros mismos aquí y ahora?
Si esta idea te ha hecho replantearte la vida y la muerte, imagina lo que aún queda por descubrir. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Te atreves a mirar más allá? Si quieres seguir explorando los misterios del universo y la conciencia, suscríbete al canal y activa la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo, o quizás en otra línea del multiverso.